Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, amables oyentes, apreciados hermanos y queridos amigos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia, por aquí, por BioChannel, tu canal, el canal de la gente chido o chida, según nuestros hermanos mexicanos. Hoy es viernes 7 de octubre. Se nos acabó la semana. Y aquí estamos, vivos, gracias a Dios. Gracias a nuestro buen Padre Celestial que nos permite llegar incólumes a esta terminación, a este finiquito de la semana. El título de la lección de esta semana, todos los viernes, siempre será el mismo, para meditar, para estudiar, para pensar. Antes de dar inicio a la lección, es siempre conveniente recordarle a nuestros amables oyentes que una vez usted encienda su dispositivo y se apreste para escuchar el relato de la lección, dale like a ese dedito. Una de nuestras amables suscriptoras nos dijo que nos volvíamos fastidiosos. Recuerden que no es el propósito de nosotros fastidiar a nadie. Nuestra amable suscriptora también nos dijo que por qué no, que me concentrara solo en la lección. Si esto fuera así, tan sencillo, les garantizo que el mundo estuviese lleno de todas las personas que intentan hacer las lecciones simplemente porque sí. Esto tiene también un esfuerzo, tiene un sacrificio en tiempo. Lo hacemos con doble intencionalidad. Sin duda alguna que hay una doble intencionalidad. La primera es que ustedes puedan ser nutridos por la palabra de Dios y la segunda es que muchas personas en el mundo que no conocen ni siquiera remotamente el nombre de iglesia cristiana o Dios puedan llegar al conocimiento de esa verdad. Por eso, suscríbanse. No les cuesta, no se les cobra un centavo por suscribirse. Tampoco se les cobra un centavo por darle like o ese dedito. Bien, y esto nos permite seguir avanzando porque el propósito es que el canal se siga afianzando para la gloria y la honra de nuestro Dios. Vamos a orar para comenzar nuestro repaso de la lección. A ti, Dios, te damos la honra y la gloria porque eres bueno. Eres el único que mereces nuestra adoración. Eres el único que mereces nuestro respeto, nuestra glorificación, porque tú, Señor, eres Dios desde siempre y para siempre. Gracias porque en estos momentos podemos invocar tu nombre y sabemos que nos escuchas. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, esta oración asciende al reino de los cielos. Y desde allá se derramarán raudales de bendición para cada uno de nosotros como tus hijos, y es lo que te pedimos para esta hora, personalmente para cada uno de los oyentes, que nos permitas entender tu palabra, Dios, vivirla y aplicarla y compartirla. En Jesús. Amén. ¿Usted ha leído alguna vez una historia o ha visto un video donde se supone que hay una persona que se murió y que luego que se murió volvió en ella? Pues de eso está lleno la internet. Relatos de personas que dicen que se murieron y que cuando se estaban muriendo o cuando se suponía que estaban muertas porque su corazón dejó de latir, pero todas sus funciones seguían iguales. Entonces, en esa supuesta experiencia, ellos veían un túnel de luz brillante y allá se veían en algunos casos personas familiares o ellos mismos se ven cuando están en una sala del quirófano que están siendo objeto de una intervención quirúrgica bastante delicada y entonces ellos observan cómo su espíritu, su cuerpo se levanta y ven todo lo que están haciendo los médicos, cómo hacen todas las maniobras, en fin. A esto ellos le llaman que hay vida después de la muerte. Pero lo que nadie se pone a pensar es que detrás de este asunto, detrás de estas aparentes muertes, no hay ninguna muerte. Si la persona se hubiese muerto de verdad, el cuento no se lo echa a nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia es consistente, es sencilla la Biblia. Los muertos, nada saben, nada, absolutamente nada. Ellos ya no existen. Existen en la mente de Dios. Y aquellos que murieron en Cristo Jesús tienen garantizada la resurrección. Y como hemos visto durante esta semana, la resurrección es la única de las vías que se conocen en la humanidad
como la verdadera razón para que nosotros tengamos esperanza. Porque la resurrección es volver a la vida por el poder milagroso de Dios. Eso la Biblia lo tiene bastante bien documentado, porque hay hombres y mujeres que fueron resucitados por nuestro Dios y por el poder que Él obró a través de sus siervos. Entonces, cuando nosotros miramos este tipo de relatos, yo me río. Honestamente, yo me río y digo, menos mal que yo la tengo clara. Menos mal que Dios a nosotros nos ha dado la capacidad de entender lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos. El autor de nuestra lección nos habla de este tipo de experiencias. Incluso hay algunos cristianos que han tenido la oportunidad de ver esa luz fantástica, esa luz brillante, hermosa, esas voces preciosas. Hay cristianos que después que han tenido esa experiencia, entre comillas, de morir y luego resucitar, y ellos terminan creyendo en lo que ellos experimentaron. Y aquí voy a dedicarme un poco para que analicemos la problemática que nos genera los sentidos nuestros. Voy a utilizar el ejemplo que nos viene bien porque es muy pertinente. Cuando Moisés es comisionado por Dios para ir a encontrarse con el faraón, a fin de solicitarle al faraón que dejara ir al pueblo de Israel, Dios, sabiendo que el faraón y sus consejeros eran susceptibles a los engaños y ellos practicaban la hechicería y toda esa cuestión, Dios se anticipó y le dotó a Moisés con dos milagros. El primer milagro consistía en que Moisés debía echar la vara y esa vara se convertiría en serpiente. Y el segundo milagro consistiría en que Moisés metería su mano sanita, la metería en su seno, al interior de su vestimenta, y saldría leprosa. Y luego la volvería a meter leprosa y sacaría nuevamente la mano completamente sana. Pero los hechiceros de Faraón no se quedaron atrás. Cuando Moisés ejecuta efectivamente ese milagro, Faraón llama a sus hechiceros y estos tiran también sus varas al suelo y se convierten en serpientes. Por supuesto que esas serpientes no eran de verdad, eran una ilusión óptica, porque a eso es a lo que finalmente podemos nosotros llegar a ser engañados por nuestros sentidos. Nuestros sentidos no son lo suficientemente confiables porque pueden ser perfectamente engañados. ¿Fueron engañados los hechiceros de Faraón? ¿Fueron engañados Faraón y el pueblo y sus cortesanos que estaban viendo el espectáculo? Seguro que fueron engañados y se fueron a sus casas creyendo que los hechiceros habían convertido sus varas en serpientes. Pero eso está lejos de la posibilidad de Satanás. Satanás no puede crear vida. Él no puede crear vida porque él es un ser creado. Él no puede crear vida. Él puede sí y hacer ilusiones ópticas. Ustedes creo que han visto estos prestidigitadores, estos magos, estos ilusionistas que tienen enfrente a la Estatua de la Libertad, hacen todo un show y delante de todas las personas que están allí, hacen desaparecer la Estatua de la Libertad, hacen desaparecer una persona, hacen cosas maravillosas, hacen descender fuego, hacen cosas increíbles. Y tu ojo lo está viendo, pero lo que tu ojo no sabe es que ha sido engañado. Por eso es tan importante que nosotros no andemos según la vista, porque la vista es engañada. Ustedes también recuerdan cuando en el monte Carmelo, los sacerdotes de Baal intentaron engañar a Elías, pero Elías estaba pilas, estaba pendiente, porque no es hoy nada bueno, no es seguro creer en milagros. Pastor Márquez, ¿cómo así que no es seguro creer en milagros? No. Nuestra fe, amplío mejor, no corregir, amplío. Nuestra fe no debe basarse en milagros, porque los milagros los hace también Satanás. Él los hace perfectamente, no hizo aparecer las varas de los hechiceros como si se hubiesen convertido en
serpiente. No hizo convertir el agua en sangre. Él puede hacer milagros perfectamente. Entonces, hoy no es seguro basar nuestra fe en la realización de milagros porque nuestros sentidos son engañados. Miremos otro caso. Cuando Isaac, el padre Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, ya era viejo, sus ojos ya no veían, y entonces mandó llamar a su hijo Esaú para que éste fuera y efectuara una caza, y una vez que hubiese traído el producto de la caza, Esaú hiciera un guiso bien sabroso, y cuando le trajera el guiso, y después de comerse el guiso, Isaac lo bendeciría. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo el tramposo de su hijo Jacob? Lo engañó. Miren, el engaño de Jacob fue tan perfecto que de los 5 sentidos que Isaac tenía, 4 fueron engañados. El primer sentido que fue engañado fue el tacto, porque Isaac tocó lo que aparentemente eran los brazos vellosos o velludos de Esaú. Él pensaba que la piel que estaba tocando eran los brazos velludos de su hijo Esaú. El segundo sentido que fue engañado fue el del olfato. Le dijo a quien supuestamente él creía que no era Esaú, acércate. Pero como Jacob traía los vestidos de Esaú, cuando Isaac olió los vestidos, él dijo, este es Esaú. Ya el olfato está engañado. El tercer engaño fue como él no veía, ya ese no tenía por qué aparecer porque él no veía. El gusto. El gusto también fue engañado. ¿Por qué? Porque es que el pobre Isaac, imagínense ustedes, había estado casado con Rebeca por un montón de años y Rebeca cocinaba que daba gusto. Ya le conocía el gusto a su esposo. Así que el guiso que Jacob le llevó lo engañó también. De los 5 sentidos, el tacto, el olfato, el gusto y la visión, por supuesto, porque esta no servía ya, fueron engañados. El único sentido que se rehusó a ser engañado fue el del oído. Porque Isaac decía, huele como Esaú, es velloso como Esaú, cocina como Esaú. Yo no lo puedo ver, pero es que la voz no es la de Esaú, la voz me parece la de Jacob. Y finalmente dijo, bueno, si los 4 sentidos dicen que es Esaú, pues el quinto debe decir es Esaú, así no esté completamente de acuerdo. Eso es el peligro, ese es el peligro de confiar en nuestros sentidos que pueden ser perfectamente engañados. ¿Cuántas veces a ti no te ha pasado que has estado seguro que alguien te llamó y lo oyes fuerte? Tú estás seguro que alguien te llamó y volteas y nada. ¿Qué es lo que ocurre? No lo puedo explicar. ¿Qué es lo que pasa allá con estos relatos de personas que supuestamente han sufrido un paro cardíaco y ellos se ven muertos y luego vuelven a la vida? ¿Qué es exactamente lo que ellos ven? El autor de nuestra lección realmente es muy contundente. Él, y en lo personal estoy de acuerdo con lo que dice, la respuesta de quién está detrás de esto no es nada más ni nada menos que el mismo que engañó a Eva. El mismo. Si tú crees que los muertos, después que se mueren, siguen viviendo de alguna forma, como dije en una emisión anterior, eres candidato número 1 para ser engañado. ¿Con qué elemento vas a decirle tú a ese espíritu maligno que toma la forma, la voz, la apariencia, la fisonomía, todo de tu ser querido? ¿Con qué argumento le vas tú a decir, tú no eres mi ser querido? ¿No? Tú no puedes decírselo. Porque como tú crees que los muertos siguen viviendo de alguna forma, tú estás listo, estás liquidado, estás en manos de Satanás. Y en manos de Satanás ya tú sabes lo que te espera. Por eso es mejor, mi querido hermano y amigo, estar seguros y estar completamente al lado de la verdad. Estar completamente del lado de nuestro Dios, quien es absolutamente veraz. Por eso hoy la invitación, además de prepararnos para el Santo Sábado, la invitación es para que le creas a Dios. Dios no quiere que tú mueras. No te creó a ti ni a mí para que nosotros muramos. Pero como hemos nacido en un mundo
que tiene pecado, y como la paga del pecado es la muerte, y como la Biblia dice, el que vive sabe que ha de morir, pues tú y yo sabemos que hemos de morir algún día, si esa es la voluntad de Dios. Dios nos creó para vivir eternamente, pero esa vida eterna no puede estar separada de Dios. Por eso es absurdo, completamente absurdo, la enseñanza de quienes dicen que allá, después en un lugar cualquiera, después que Cristo venga, o incluso ahora, hay un lugar que arde y que es el infierno. Si la persona que es lanzada al infierno es el impío, es la persona mala, ¿cómo puede una persona mala o una persona impía seguir viviendo si ha cortado toda relación con Dios? Eso es absurdo. O sea, te están diciendo que el impío sigue viviendo por sí mismo y que Dios, que cortó la relación con ese impío, ya no lo sostiene. El impío se sostiene en su vida a sí mismo. Y si esa no es entonces la razón del por qué el impío sigue viviendo, la otra razón es todavía mucho peor. A saber, Dios le sigue dando la vida para que sufra. Y mientras el impío sufre, Dios se regocija en verlo sufrir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Biblia no enseña que Dios se complazca en ver el sufrimiento eterno de alguien, bajo ninguna circunstancia. Por eso, querido, créale a Dios. Si nosotros tenemos que morir, tenemos la esperanza de que resucitaremos en Cristo Jesús. Y si hemos de esperar a Cristo en vida, pues será también una voluntad que Dios así lo disponga. Pero sea que muramos o sea que vivamos y muramos para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer los preparativos para el sábado. Qué bueno que se ha acercado el sábado. Hay algunos que me han pedido la partitura. Yo envié la partitura para algunos hermanos. Voy a ver si hoy en el video puedo insertar esa partitura para que todos tengan ese himno como otro himno más para recibir el sábado, ese que yo les compartí a ustedes. Y si les gusta, compartan la partitura. Es libre, de libre difusión, de libre difusión. Espero que nadie vaya algún día a robarse la autoría. Y si se la llegasen a robar, que se la roben, que en última instancia lo que me importa es que esa partitura siga alabando el nombre de Dios y que beneficie a muchos en cuanto a la verdad de la observancia del día de reposo. Que Dios te bendiga, hermano mío, que el Señor te proteja y que hagamos los preparativos necesarios para poder entrar en el Santo Sábado con toda la alegría y con toda la devoción. Que la paz del Señor esté contigo. Bendiciones.